Muy bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. El segundo día de las Jornadas Internacionales de Política Económica, de las 16 jornadas, el segundo, después de esta cena que tuvimos ayer, que estamos un poquito cansados a lo mejor del primer día. O sea que gracias por estar aquí tan temprano. Para nosotros es un honor, y para mí como presidenta del Comité Científico de estas jornadas, tenerles aquí, tener al presidente del Consejo Económico y Social de España, y tener a Juan Ramón Cuadrado y a José Carlos Arias en estas jornadas. Entonces yo creo que hemos tenido muchísima suerte y que somos muy afortunados en la ULL por tener a personas de este nivel aquí con nosotros y bueno, pues hemos aprendido de los que ya han hablado y ahora hoy yo creo que mucho más todavía. Bueno, me toca presentar a Juan Ramón Cuadrado Roura y a José Carlos Arias, pero yo creo que todos les conocemos y son personas muy queridas para todos nosotros, y de las que, por ejemplo, en el caso de Juan Ramón Cuadrado, pues hemos aprendido muchísimo. Sus manuales los hemos estudiado y los seguimos todos los que hemos estudiado economía, y lo seguimos explicando en nuestras clases. Y bueno, por ejemplo, yo sé que Juan Ramón Cuadrado tiene en Google 6.953 citas y desde el año 2018 1.693 citas. O sea, ya con eso yo creo que no hay que decir que está muy activo. Actualmente es el director del programa de doctorado de la Universidad Camilo José Cela y bueno, sigue por tanto contribuyendo mucho en la academia en el ámbito de la disciplina de la política económica en España. Pero no solo en España, yo le conozco desde hace muchos años y sé que ha tenido puestos de mucha relevancia en la Asociación Europea de la Ciencia Regional y a nivel español, pero también a nivel europeo. Ha sido doctor honoris causa por la Universidad Pública de Navarra, es profesor honorario de la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues tiene muchísimas publicaciones, como todos sabemos, la introducción a la política económica de la que les hablé al principio, pero tiene también muchas publicaciones sobre economía regional y política económica regional, su trabajo sobre el sector servicios. Es que es infinita la relación de publicaciones que tiene. El profesor José Carlos Arias, de la Universidad de Vigo, pues es una persona también muy querida por todos nosotros, que estuvo hace muy poco, hace un par de meses aquí, nos dio una conferencia muy interesante, y yo creo que está muy relacionada también con lo que los dos van a hablar hoy. Verán que bien va a salir, porque ellos se lo han preparado para que la exposición de uno complemente a la del otro, y yo creo que va a salir muy bien. Entonces, José Carlos Arias, que es catedrático de la Universidad de Vigo y profesor de política económica, como casi todos nosotros, pues además de la política económica y de la economía política, esta segunda, el tema central de esta mesa, tiene también docencia en el enfoque institucionalista que nombrábamos la otra noche, ¿no? Entonces, entre sus libros, que tiene varios, muy recientes, me gustaría destacar Los laberintos de la prosperidad. Yo creo que tiene un título muy sugerente, Hacia una gran transformación, lo titula él así, o El nuevo institucionalismo, gobernanza, economía y políticas, ¿no? Entonces, para empezar, simplemente con un texto de una de las publicaciones de José Arias, en el que dice: algo importante se mueve bajo las aguas, antes aparentemente calmas, de la economía y la política democrática. Entonces, pues que los dos nos digan qué es lo que se mueve bajo las aguas de la economía y la política democrática, ¿no? Gracias por venir, y cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a los que estáis aquí, porque ayer llegamos un poco más tarde, porque ya también es la segunda jornada, y también muchas gracias, Flora, muchas gracias a todas, y enhorabuena porque lo habéis organizado muy bien, ¿no?
Los preámbulos no son necesarios, yo creo que entro directamente en el tema, porque tenemos el tiempo también marcado. Como veis por la transparencia, el título genérico que acordamos ponerle entre José Carlos y yo es «Hay que regresar a la economía política». Yo diría, incluso si lo dijéramos en inglés todavía nos quedaría mejor, a la political economy, ¿no? O, yo he puesto ahí entre paréntesis, o hay que recuperar al menos algunos de sus rasgos más originales y por qué, ¿no? Bueno, yo desde hace varios años estoy preocupado, diría por lo menos los últimos 9 o 10 años, quizá por eso de que tiene uno más tiempo para reflexionar qué ha hecho, cómo lo ha hecho, qué está pasando, pues yo he estado cada vez más preocupado por algunas tendencias dominantes, yo diría cada vez más dominantes, que observo en el ámbito de la economía, ¿no? No quiero hablar de ciencia económica, sino hablemos de economía de momento. Por supuesto, no en todas partes, por supuesto, no todos los economistas, esto está bien claro, pero sí que hay una ola creciente en una dirección, ¿no? Y esto me ha llevado en los últimos tiempos a explorarlo, qué pasa, qué está pasando y mirar un poco por el retrovisor hacia atrás para verlo, ¿no? En algunas de las intervenciones de doctorados honoris causa que me han concedido, por ejemplo en Navarra y por ejemplo en Granada, ya anticipé en esos discursos algunas ideas. Pero, ¿qué me preocupa, no? Pues me preocupa algunos, diría, sesgos o cambios que vengo observando y que creo que todos los observáis. Por ejemplo, una clarísima sobrevaloración en la universidad de la investigación sobre la docencia. Segundo, un predominio cada vez mayor de técnicas y de modelos, y menos preocupación por la relevancia de los temas estudiados, más por el aparataje que por qué aportación se hace, ¿no? Y un abandono o ignorancia de lo que fue la political economy, que nos puede todavía enseñar cosas, ¿no? Sobre todo porque hablamos mucho de ciencia económica y yo veréis que diré enseguida que no creo en esa palabra, en esos términos, no he creído nunca, como no creo en la ciencia de la contabilidad, con la ciencia de la publicidad, hemos inventado ciencias para todo, ¿no? Evidentemente fuimos de los primeros en llamarnos ciencias de la economía y tiene su sentido ahí abajo históricamente, pero lo dejo entre paréntesis. Yo pienso que no cabe duda, estaréis de acuerdo conmigo, en que el análisis económico ha avanzado enormemente desde mediados del siglo XX hasta hoy, ¿no? Si lo comparamos, hay un montón de herramientas nuevas, estadísticas, matemáticas, econométricas, ahora, por supuesto, informáticas, de forma que ha dado el análisis económico en general un salto cualitativo bastante espectacular. Pero los economistas, pienso, deberíamos haber sido más críticos, darnos un paso atrás y decir, bueno, esto que está ocurriendo es lo que debería ocurrir o no, ¿no? Dar un paso atrás y ser más críticos con los derroteros que está teniendo la economía y lo que hacemos los economistas, ¿no? Y ahora me explicaré, ¿no? He hablado de avances de la economía y algunos datos de interés sobre el número de economistas y de publicaciones que hay, quizá puede ser un buen punto de partida. En este sentido, a ver si esto funciona, sí. Bueno, cuando me preocupé días atrás de buscar en una fuente que está bastante bien organizada, que depende de Google Scholar y de algunas otras instituciones, de la American Economic Association,
sobre el número de economistas, ¿no?, que hay y el número de publicaciones y qué espectacular carrera se ha producido, ¿no? Pues no es por minusvaloraros, pero el número de economistas que se declaran investigadores en economía hoy y que están registrados, por tanto, en algunos de estos registros, como el Google Scholar, etc. En el Google Scholar hay solo 9.800, al menos en 2019, pero en el conjunto se calcula que hay más de 75.000 personas que investigan en distintas universidades, centros en el mundo, y creciendo, ¿no? Por supuesto, me vais a perdonar, por supuesto, porque ayer me debí de enfriar y se va a notar. Por supuesto que 9 de casi cada 10 o 8 de cada 10 son norteamericanos, porque además tienen más interés en estar en las listas y en los rankings, etcétera. Pero además porque las universidades americanas están marcando muchas de las pautas de desarrollo de lo que es el análisis económico. Bueno, este montón de economistas lo que ha hecho es, o lo que hemos hecho, lo que estamos por ahí metidos, es impulsar la producción científica. Sobre todo entre 1970 en adelante, hasta 1990, hubo un salto, yo diría, rapidísimo, que se nota en muchos datos que existen, tanto en el campo macroeconómico como en el micro, como quizá no tanto en algún otro que pudiéramos diferenciar de estos grandes bloques, ¿no? Y también se ha producido algo interesante, que es un aumento enorme de revistas, ¿no? Revistas. Bueno, si os digo que en 1914 el índice de American Economic Association era de unas 100 revistas, en 1920 eran 400, y hoy son más de 4.500, ¿no? Por supuesto con variados colores y títulos, pero hay muchas revistas de economía en el mundo circulando, no unas pocas, ¿no? Se ha impuesto además en la mayoría de estas revistas, como todos sabemos, un sistema de evaluación que se ha ido difundiendo y que hace que las revistas tengan una calificación, ¿no? Unos índices, una puntuación, y que por tanto entonces los investigadores ya no operan con tranquilidad investigando para publicar y difundir sus resultados, etcétera, sino que ya enfocan su investigación a publicarlo en un Q1 o en un Q2, ¿no? Y esto, claro, ya es algo lo que a mí me llama la atención y que, como veréis, soy bastante crítico de lo que está ocurriendo con esto, ¿no? Está desviando la atención de lo que es un tema relevante a estudiar, en muchos casos, no digo en todos, lo está desviando a lo necesito publicar y lo necesito publicar en un determinado ranking de revistas, ¿no? Y esta no lo puedo publicar en papeles de economía porque no me vale para nada, ¿no? Por decir así. Pero en cambio luego a lo mejor el índice de impacto real de una revista que no está indexada a veces es superior a una revista indexada donde un buen artículo se publica allí y tiene un Q1, pero nadie lo lee, ni tiene ningún impacto en el entorno en el que ese economista, autor, se mueve, ¿no? Bueno, este es un poco el punto. Ya hemos hablado, y este es el problema, ¿no? Hay unas claras derivas de la economía como ciencia, digámoslo así ahora, y una toma de posición que es un poco la que yo poco a poco he ido tomando en estas reflexiones y en estas lecturas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que es significativo de algo que está ocurriendo, ¿no? Los llamados modelos DSGE, son los modelos de equilibrio general dinámico estocástico, ¿no? Como sabéis, ha sido una ola de modelos de este tipo, sobre todo antes de la gran crisis de 2008. Bueno, ¿y qué ocurría con estos modelos?
Bueno, con estos modelos en general ocurría lo siguiente, que para evitar aspectos y datos más difíciles de introducir en el modelo, que era un modelo evidentemente de equilibrio, porque para eso es un modelo de corte neoclásico, la economía no es tan equilibrio, pero funcionamos como si fuera a tener que estarlo, ¿no? Bueno, esos datos difíciles o esos aspectos que no se podían controlar se los reducía a ser un parámetro y se hacía una estimación de un parámetro que, bueno, se aceptaba, 1,3, punto, ya está, colocado allí. ¿Por qué? Porque esto permitía que el modelo funcionara y efectivamente funcionara hasta ser un resultado concreto, ¿no? y de equilibrio. Ganaba todo el modelo en elegancia y en apariencia científica también. Pero estos modelos, como dice este ciudadano, William Bitter, no sé si se llega a ver, ahora, no sé si se llega a leer. Bueno, lo he pasado antes de hora, ¿no? No, sí, es este. Bueno, este criticó duramente a... Este es un profesor de la Universidad de Princeton, o fue profesor, luego regresó a Inglaterra, en Yale, en Cambridge, en la National Bureau of Economic Research, o sea que no es un cualquiera, del Comité de Política Monetaria del Reino Unido. Bueno, criticó mucho estos modelos, pero además añadió algo que a mí me parece que expresa bastante bien lo que ocurría con estos modelos y lo que a veces ocurre con muchas de las herramientas y modelos que se utilizan en análisis económicos que luego se publican, ¿no? Para resolver los problemas que presentaba el modelo, para llegar a esa posición de equilibrio y poder hacer predicciones que luego resultaban equivocadas, para resolverlo incorporaban, además de esos parámetros, algunos supuestos, ¿no? Esto es muy típico de la forma nuestra de hacer economía. Supongamos que, con el objeto de que los modelos fueran más elegantes y aparentemente más científicos, ¿no? Claro, cuando uno ve lo que ocurrió después, ninguno de estos modelos previó la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque se basaban en comportamientos también racionales de todos los sujetos, de todas las entidades. ¿Y qué demuestra la realidad? Que el comportamiento de los sujetos, ciudadanos o gobernantes, etcétera, no es tan racional, primero, punto, y que el sistema no tiende a ese equilibrio. No supieron, además, defender la idea que propugnaban de que, aunque se expansionaba el sector financiero, no pasaba nada, porque al final pues habría un equilibrio, bajarían algunos precios, pero luego se volvería a reequilibrar, etcétera, ¿no? No estaba previsto que en un momento dado alguien empezara a decir: esto no va a funcionar y pasado mañana quito todo mi dinero de ahí o lo vendo, y entonces provoco una caída y a partir de ahí una cadena, y en 3 días se ha montado el gran follón, ¿no? Bueno, en todos estos avances yo creo que se ha producido avances técnicos del análisis económico, una deriva y unos sesgos, ¿no? Y en parte eso arranca de esa conversión de la political economy, que era el nombre original, a ese economics, ¿no? Que todos hemos estudiado, que no voy a entretenerme en subrayar, ¿no? ¿Qué incluye este cambio? Incluye que, al menos en parte, se aleja uno de la realidad en muchos de los temas, y aparecen trabajos con mucha tecnología, con mucho aparataje, pero que el tema es irrelevante. Bueno, un compañero económetra me decía hace no mucho, me decía: ¿tú quieres publicar un artículo? Es muy sencillo. Tú tienes que tener el ingenio de buscar una aproximación que sea diferente de la que han tenido otros, o tomar la aproximación que ha hecho otro y su modelo, modificarlo un poco, y ahí está todo el conjunto importante de lo que vas a aportar. Y luego esto lo puedes aplicar a un tema, ¿no? La relevancia del tema
puede ser nula, es decir, todas las mujeres rubias fuman más o antes que tal, pero tú con una base de datos que tienes de las tabacaleras y con un modelo muy ingenioso y muy bonito, y con parámetros, supuestos, etcétera, pues trazas el trabajo y el trabajo es bien calificado por un reviewer que siempre te dirá alguna cosita, pero que luego lo publica, ¿no? Bueno, en todo esto está escondido un problema de deductivismo, ¿no? O sea, que es la forma un poco de operar de estas aproximaciones. Si pasa esto, si tenemos esto, esto y esto, deducimos tal cosa, ¿no? Y, por supuesto, el olvido de otras ciencias sociales, ¿no? Pilar, en su intervención de ayer, hablaba del Homo economicus, ¿no? Y el Homo economicus es un ser extraño, que no existe, pero que es racional, toma sus decisiones adecuadamente, ¿no? O sea, que esto es caro, no lo compro tanto porque esto es más barato y ya está, ¿no? Bueno, esto es un invento, ¿no? Esto es un invento que nos ayuda a simplificar las cosas, pero es un invento que olvida que los sujetos, incluso las instituciones, porque al final también hay consejos de administración, etcétera, utilizan preferencias y valores que no son estrictamente racionales. Y no hay que remontarse a Adam Smith, pero sí que conviene hacerlo, ¿no? Adam Smith habla, por supuesto, de la self-satisfaction, o sea, del egoísmo que le da pie a decidir en términos económicos, que sería un poco ese homo economicus, pero inmediatamente pone a su lado que los hombres a veces se comportan por... Él pone razones, por algo era autor de ese libro, Teoría de los Sentimientos Morales, actúa también por motivos de calidad, por motivos de valores que él tiene, por beneficio social, por tanto, no decide solo ni exclusivamente por una decisión, digamos, racional y pura, ¿no? Bueno, este fervor por los modelos y por las técnicas ha tenido, yo creo, unas consecuencias importantes y, por suerte, ya hubo, si recorremos un poco hacia atrás, que es lo que voy a hacer a partir de ahora, ya tenemos elementos para ver cómo muchos de los clásicos, incluso algunos de los neoliberales y algunos, por supuesto, de los neokeynesianos, han dicho cosas de bastante interés, ¿no? Tengo aquí puestos, por ejemplo, a los tres, he elegido estos tres, pero hay muchos más, John Stuart Mill, Alfred Marshall o Nicholas Kaldor, por ejemplo. Bueno, pues de estos tres, que son estos, pues John Stuart Mill, por ejemplo, en su Political Economy marca muy bien las relaciones que la economía debe tener con la sociología, con los valores, con el bienestar social, etcétera, ¿no? Cuando uno va a Alfred Marshall, que es uno de mis autores, yo diría, preferidos por cómo enfocó el tema, pues bueno, yo tengo una recogida, una cita de él, que no sé si lo voy a leer rápidamente, pero cuando él discutía con Francis Edgeworth, que era mucho más utilitarista, él decía, según mi punto de vista, la teoría, porque le decía al otro que hacía falta mucha más teoría y no tanta aproximación a la realidad, que era un poco lo que combinaba Marshall. Ahí está su aportación a distritos industriales, etc. Pues decía Marshall, según mi punto de vista, la teoría es esencial. Nadie consigue una comprensión verdadera de los problemas económicos a menos que trabaje con ella. Pero no concibo una idea más calamitosa que considerar que la economía abstracta y general o teórica como la economía propiamente dicha. Me parece que una parte esencial, pero es una parte muy pequeña de la economía, esta teoría me parece una parte esencial, pero muy pequeña de la economía como tal, y en sí misma, incluso a veces, no me parece una buena forma de ocupar el tiempo. Fíjate cómo se pronunciaba. El razonamiento general es esencial, pero un estudio más amplio y minucioso de los hechos, o sea, llegar a la realidad,
y aproximarse a esa realidad es igualmente esencial. Y una combinación de ambos sería la idea. Y Nicolás Caldor, que os voy a decir, pues las leyes de Caldor son una forma clarísima de aportación teórica, pero a la vez una aportación a la política industrial y a la comprensión del papel de la industria dentro de la economía. Bueno, cuando cogemos algunos autores más cercanos, más contemporáneos, Vasily Leontiev, ya todos le conocemos, por supuesto murió antes de finalizar el siglo pasado, pero en los 90, y lo cita Stenberg en un libro que puedo recomendaros, porque al salir de un departamento de una universidad norteamericana, dice, algunos departamentos de economía están preparando una generación de eruditos estúpidos, genios de las matemáticas esotéricas, pero verdaderos niños en materia de vida económica real. Es decir, una persona que sabía matemáticas, que sabía el modelo imputable, lo concibió él, pero lo concibió para entender bien lo que pasaba en la economía y cómo se movía y qué complejos se podían descubrir ahí dentro. Bueno, en esta misma línea podemos poner a Maurice Allais, que todos sabemos que es un premio Nobel también, además muy matemático, y en uno de sus últimos escritos decía lo que tenéis ahí, ¿no? Por espacio de 45 años, la literatura contemporánea se ha desarrollado con excesiva frecuencia en una dirección claramente errónea, con la construcción de modelos matemáticos completamente artificiales, muy alejados de la realidad y con demasiada frecuencia dominada más y más por el formalismo matemático, lo que supone esencialmente una inmensa regresión, un inmenso paso atrás. Bueno, que te lo diga yo, pues no tendría más que está enrabiado con las matemáticas, pero que lo diga Maurice Allais, que es un matemático y que es ingeniero y que es premio Nobel y que ha producido pues cosas muy interesantes como la teoría de la decisión o la mundialización, etcétera. Pues ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de una persona que estaba también alarmada por ver lo que estaba ocurriendo. Pero en los más recientes también encontramos elementos de crítica, ¿no? Yo no voy a entrar en ellos porque nos alargaría demasiado, pero Paul Romer también es un premio Nobel. Yo tuve la suerte de conocerle y hasta de asistir a algunas clases. Bueno, en ese artículo que publicó en 2016, The Trouble with Macroeconomics, el problema con la macroeconomía, plantea unas limitaciones del análisis macroeconómico. O Akerlof, en ese artículo que me parece que hemos distribuido a través de Redipe, casi 2 veces, Science of Omission and the Practice of Economics, cosas que se omiten en la economía y en la práctica de lo que es la economía, ¿no? Y si me apuráis un poco más por acabar este turno, paso luego hacia atrás. Este señor, Robert Skidelsky, que todos lo conocéis por su aportación a Keynes y sus aportaciones, escribió este libro, que está en español no hace mucho tiempo, ¿Qué falla con la economía? Y en ese libro hay dos cosas muy claras, muy al principio. En la búsqueda de las certidumbres científicas, la economía ha acabado imponiéndose una visión del mundo demasiado estrecha y ha creado una ortodoxia que no es sana. Llamamos ortodoxia a esa forma de hacer economía que yo vengo subrayando, que me preocupa, ¿no? Muchas de las decisiones más relevantes para nuestras sociedades se toman siguiendo premisas falsas y modelos económicos erróneos. Luego se publican y están en Q1, Y la manera en que se enseña en la universidad no transmite a los estudiantes qué es lo más importante y verdadero de la vida humana, y por eso cabe preguntarse, ¿la economía tal y como la practicamos y entendemos
en la actualidad es buena para la prosperidad y el bienestar? Bueno, es una buena pregunta y aquí acabaría un poco este recorrido sobre por qué me siento preocupado por todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos tratar de responder de aquí en adelante, si no me he pasado mucho de tiempo, es qué hacer, ¿no? Y qué hacer sería dos cosas, ¿no? Obviamente, no estoy propugnando el retorno a la economía que llamaríamos literaria, ¿no? Ejemplos, yo creo que hay muchos. La teoría de la dependencia está muy bien concebida ideológicamente, pero ahí debajo no hay sustento efectivo. O el desarrollo endógeno es una palabra que se ha utilizado mucho, pero nadie sabe al final cómo morderlo, ¿no? Y en cambio sí que estoy, por supuesto, a favor, no vayamos a pensar que es lo contrario, de técnicas analíticas, de modelos, etc. Pero en ese qué hacer, yo creo que una cosa que cabe hacer es volver un poco la vista hacia atrás a esa political economy para encontrar cómo se hacía la economía y qué cosas estamos empezando a olvidar con esa parafernalia de modelos y de aportaciones, ¿no? Bueno, este señor, que es bien desconocido, Joseph Steindl, es un austriaco que tuvo que emigrar del WIFO, el Instituto de Investigación de Economía de Viena, y que fue a Inglaterra, luego volvió, etcétera. Bueno, es una persona no demasiado conocida, como digo, pero tiene un libro bien interesante del que extraigo estas dos ideas, ¿no? Dice, ¿qué hacer? Bueno, pues primero, volver a las grandes tradiciones de los clásicos y también a algunos modernos, dice él, como Kalecki, como Keynes, etc. Su trabajo se centró en los problemas de política económica de su tiempo y de su relevancia. O sea, qué hacer y cómo abordar esos problemas era su preocupación. Y tenían claro que la política económica es la principal inspiración de la teoría económica. Punto 2. Aceptar las limitaciones de la economía que hacemos. Hay mucho que aprender de otras disciplinas que han avanzado mucho en sus campos de estudio y se mueve por ahí, como ayer también pregonaba Pilar, ¿no? Nos hemos subido los economistas o la ciencia económica en un taburete para estar más altos que la sociología, la antropología, lo que sea, alguna de las otras, la ciencia política, etcétera, ¿no? Cuando a lo mejor no nos estamos viendo a nosotros mismos sin camisa, ¿no? O sea que vamos bastante menos surtidos de aproximaciones y más necesitados de utilizar aportaciones, que es un poco lo que Steindl dice, aportaciones de los avances que la sociología ha hecho en términos de conocimiento de grupos, de comportamiento de asociaciones, del contexto en el que nacen los empresarios, cosa que Schumpeter ya decía, no hablaba solo del empresario innovador, hablaba del contexto en el que ese empresario puede brillar, etc., ¿no? Bueno, yo creo que esto nos deja un poco en un qué hacer que yo voy a tratar de bajar a algunos detalles, ¿no? Bueno, primero, yo creo que hay que hacer algo que estaremos, pienso, de acuerdo, que es recolocar la economía entre las ciencias sociales. No recolocarla por encima, sino recolocarla al lado, sobre todo en el estudio de muchos problemas económicos, o que llamamos nosotros económicos, que no son solo económicos, son sociales, pues la ayuda de algunas de las ciencias sociales es importante. Y eso implica que aceptamos las limitaciones de la economía, que no pensamos que somos los mejores, ¿no?
Esto lo he escuchado yo a algún economista, ¿no? Bueno, la sociología es un rollo, hay los grupos, tipos de grupos, tal, no sé qué. Oiga, ¿usted ha visto lo último que producen los sociólogos y cómo se acercan a la realidad? Bueno, implica recordar también ese acercamiento a las ciencias sociales, los orígenes de la economía, ¿no? En el New Palgrave, ese diccionario espléndido, que me parece que no está en internet, son 4 tomos. Bueno, ahí busqué las voces hace ya tiempo, y claro, hay economía y ciencia política, una apartado, economía y sociología, economía y ética, economía y antropología, economía y uno ve que claro, que sí que ha reflexionado la gente para ver las relaciones que existen entre muchos temas que estudiamos todos, pero que luego nos incomunicamos, los economistas, con esos otros que también estudian esos temas, ¿no? Segunda cuestión, reconocer que el homo económicos no es tan racional, ni solamente económico, ya lo he dicho, pero bueno, desde John Maynard Keynes con su Animal Spirits o la propia Nobel, Ellen Ostrom, bueno, se acercan al comportamiento del ciudadano viéndole mucho más ampliamente que el ser racional que a veces utilizamos. Vale. Tercero, enfocar los temas de economía real, al estudiar temas relevantes. Lo que yo decía, a mí me llama la atención a veces coger una revista de estas, de las más importantes, y ver que no hay nada que me interesa. Es que además no lo entiendo, lo empiezo a leer y no lo entiendo. Y luego además trata un tema que, y digo, bueno, este tiene índice de impacto 5,4, esta revista. Y este artículo, por tanto, dice, tengo un impacto de 5,4. ¿Contra quién este impacto? ¿Contra qué? ¿O a favor de qué? Si es que no tiene impacto, si es que a lo mejor no lo leerán más que unos cuantos, que eso sí, aumentarán su impacto porque lo citan, se citan, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un tingladillo, perdonad por la expresión, montado, que es bastante dudoso. Tercero, o segunda parte, recuperar el papel de las instituciones. Esto no voy a ser más explícito, pero desde Jevons hasta Galbraith hasta otros autores y, por supuesto, algunos de nosotros mismos hemos trabajado en este tema, o estáis trabajando en este tema. Yo creo que es importantísimo, ¿no? El retorno a la ética y, por tanto, al sentido de la economía. Bueno, tampoco el equilibrio es el fin de la economía, ¿no? El fin de la economía, y esto otros lo han dicho pues Jevons o Sen o Amartya Sen, bueno, también están los principios éticos y esto entronca con los enfoques de política económica, ¿no? Tercero, la política económica como preocupación real. Ahí sí que quiero hacer un énfasis, si uno revisa, y en estos tiempos he dedicado muchas horas a releer cosas, a los Stuart Mill, a los Ricardo, a los, bueno, etcétera, pues los clásicos discutían de temas de política económica. O sea, sus aproximaciones no eran esotéricas, eran sobre un tema que querían aprovechar para aconsejar a los políticos o para resolver o para difundir unas ideas, ¿no? Por tanto, había eso que dije antes de que los problemas de política económica daban lugar a la teoría y no al revés. Es bastante claro, ¿no? El mismo Schumpeter, en su historia, si uno la lee despacio y va recorriendo algunos autores, se encuentra con esto mismo que os estoy diciendo. Bueno, y entonces ya casi puedo decir qué más, ¿no? Además de esto que he dicho. Bueno, pues yo creo que hay que parar la pretensión de los economistas de que tenemos respuestas exactas y rigurosas sobre todo, casi todo podemos decir, esto se ha equivocado. No es cierto, la arrogancia de algunos neoclásicos es casi infinita, ¿no? Pero claro,
están en su mundo, ¿no? Es como un mundo de equilibrios. Segundo, hay que detener la creencia exagerada en que solo las matemáticas proporcionan respuestas importantes a cuestiones económicas. Las matemáticas dan respuestas importantes a temas que son resolubles por la vía matemática, nada más, ¿eh? Y por tanto son un buen instrumento de aproximación, pero no son confundibles, ¿eh? Tercero, recordad que la economía no tiene leyes causales. Es importante. Cuarto, los economistas necesitamos de las demás ciencias sociales porque la realidad no es solo económica. Acabo ya, ¿eh? Bueno, esto, por ejemplo, lo ha puesto en circulación alguien de que a lo mejor no habéis oído hablar hasta ahora, Lars Still. Es un hombre muy crítico, está dentro de una línea muy dura de crítica. Es un sueco, está en la Universidad de Malmö, no es un teórico de la economía, pero sí es economista, es historiador y profesor de metodología de la economía. Y estas ideas que he dicho, creo que hay una coincidencia y yo me encontré con un soporte importante en alguna de sus obras, The Dismal Science and Neoliberalism, o Amartya Sen's and Neoliberalism. Encuentra un jugo para discutir cosas importantes. Y unas notas finales, y con esto acabo. Podría parecer que lo que acabo de decir es un poco como un desencanto, ¿no? Dice, me he equivocado en mi vida porque me he dedicado toda mi vida a hacer economía y resulta que estamos haciendo una economía de la que cada vez estoy menos seguro y menos conforme y tal. No, no estoy de vuelta, sino que estoy de ida, ¿eh? Es decir, quizás reflexionando es cuando uno llega a estas alturas, eso sí, de la vida, y entonces tiene tiempo para pensar un poco qué ha pasado atrás, pero no qué ha pasado atrás, sino sobre todo qué está pasando en los últimos 20 años, o incluso más, en la forma de hacer economía, ¿no? Y entonces yo tengo ahí 4 afirmaciones con las que cierro, ¿no? Uno, la economía no puede convertirse en un juego intelectual, es decir, como una especie de producción de productos que nos leemos a nosotros mismos, ¿no? De esas 4.600 revistas que he citado, las que están más rankeadas, en muchas de ellas no encuentra uno una reflexión sobre lo que está ocurriendo, sobre American Economic Review un poco más, ¿no? Pero otras absolutamente out, están en otra cosa. Bueno, es un juego intelectual y punto, ¿no? 2, hay que reconocer los límites de la economía como disciplina. Quizá debemos ser los economistas más humildes, ¿no? Hay que poner en su sitio los índices de impacto. Yo creo que esto está siendo, en la Universidad Española un elemento, una palanca de cambio a peor en algunos aspectos y de cambio a mejor en otros. Efectivamente, que uno publique y que le juzguen otros está bien, pero convertir esto en la clave de que uno sea catedrático sin haber dado a lo mejor nunca una clase y sin ser casi capaz de explicar un programa, pues es un poco ese desprecio de la docencia y ese aprecio del Q1 y el Q2 de JCR o de Scopus. Y por último, yo propongo la revisión del enfoque y aportaciones de la political economy, de lo que hicieron grandes economistas antes, que no es que haya que hacer lo mismo que hicieron, pero cómo lo hicieron y cómo se aproximaron, porque abre muchos temas de investigación para la política económica. Yo, por ejemplo, creo que hay temas de investigación como las instituciones, la geografía del descontento, la relación entre diagnóstico e ideología, la evaluación de las políticas, el conductivismo, que bebemos mucho de la sociología y de la psicología social, la influencia política en la política económica y bueno, por tanto, creo que este retorno hacia atrás ya ha terminado.
este retorno a mirar qué pasó y qué está pasando, también abre, en el caso de quienes trabajamos o hemos trabajado en el ámbito de la política económica, casi nos refuerza, ¿no? Porque muchos de los clásicos hacían sobre todo política económica y después pasaban a teorizar sobre ella y por tanto luego a aconsejar. Pero primero partían de los hechos, inclusive el más teórico como Ricardo también, y desde luego Adam Smith, y desde luego Stuart Mill mucho más, y otros más, ¿no? Entonces yo pienso que ahí no quiero dejar en la mesa un mensaje de pesimismo, nos hemos equivocado, ¿no? Bueno, algunos se han equivocado o se están equivocando, nos están invadiendo con sus formas de hacer economía, pero creo que hay que sacar la cabeza y es un grito por mi parte, por lo menos a la esperanza y a lo positivo, ¿no? Tenemos cosas que hacer, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que ser más, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, o sea, necesitaríamos 1 hora o 2 más. Tienes que volver por aquí para terminar de explicarnos todo eso. Ahora va a hablar... ¿Dónde está? José Carlos Arias. Sí, pero ¿dónde está? Y bueno, vamos a coger un poquito más de tiempo porque si no nos queda desequilibrada la mesa. Bueno, tendré que espabilarme, ¿no? Bueno, yo, en fin, aprovecho este interregno para... ¿Está? Para, muy brevemente, pues hacer lo que es obligado, que es el reconocimiento y el agradecimiento. Reconocimiento por lo bien que lo habéis montado todo, Rocío, Olga, que acaba de salir, tú, Flora, gracias también por tu presentación y bueno, en fin, yo estoy encantado de estar aquí en esta conversación, además con una persona, en fin, a la que quiero mucho y que además admiro mucho, como el profesor Cuadrado, ¿no? Y yo voy a hablar de algo totalmente diferente, primero porque tenemos el tiempo absolutamente medido. Voy a tratar entonces de abreviar todo lo que pueda y voy a partir, mi intervención pretendo que sea complementaria de la de Juan Ramón, ¿verdad? Y no repetir, yo no voy a hacer alusión alguna a nada que tenga que ver con la historia del análisis económico, que es una cuestión que por otra parte siempre me ha interesado mucho, ¿no? Yo voy a partir de algo que él acaba de decir al final, ¿no? Y es que yo he perdido mi vida. Dice, pues... A ver, yo sí he perdido mi vida en esto, ¿eh? O sea, yo llevo 40 años en una cosa en la que nunca he creído demasiado, ¿sí? Y sin embargo, les debo decir, y este es el mensaje final al que voy a llegar, que ahora que me voy a jubilar, ya dentro de poquito, ¿sí? Ahora descubro que... oiga, que esto sí parece que está tomando velocidad de crucero, lo que yo siempre he creído que efectivamente tenía que ser la economía, ¿no? Porque efectivamente, yo creo que efectivamente la economía política, o sea, la pregunta es, yo creo que vuelve la economía política, ¿por qué ahora? Este es el asunto, ¿por qué en este momento, no? Bueno, porque si yo creo que el mundo que hemos vivido, ¿no? En las últimas décadas tiene un momento, una línea de demarcación muy clara en el año 2008, en el que efectivamente a partir del año 2008 empiezan a pasar cosas, ¿no? A cada rato tenemos una sorpresa, un cisne negro, como le queramos llamar, ¿no? Pero antes de 2008 vivíamos en un mundo, durante mucho tiempo, vivimos en un mundo racional, un mundo estable, en un mundo en el que se han acabado los ciclos, un mundo en el que se han acabado las grandes depresiones o las grandes contracciones económicas para muchas décadas. Bueno, esto naturalmente todo en términos de supuesto, donde creíamos vivir, ¿no? Y si uno vive en un mundo al fin estable, un mundo al fin plenamente racional, ¿verdad? En el que efectivamente todo eso se ha conseguido, que el horizonte de grandes contracciones, etcétera, haya desaparecido
desaparecido de nuestras vidas es porque, entre otras cosas, fundamentalmente porque el estado de la ciencia lo permite. Esto no lo digo yo, lo dijo un célebre premio Nobel que acaba de morir, lamentablemente, hace unos días, ¿no? Si uno vive en un mundo así y tiene unas herramientas analíticas que se centran en las ideas de racionalidad, de equilibrio, que son depuradas, que están además formuladas con el máximo rigor matemático, etcétera, pues ¿por qué no las va a utilizar hasta el final, ¿no? Esto es lo que quiero decir es que en ese mundo antes de 2008 la economía se encontraba, la economía de la corriente principal, la economía neoclásica, se encontraba perfectamente cómoda, ¿no? Y se encontraba perfectamente cómoda sola, no necesitaba nada más. No solamente ocurría esto, sino que desbordaba, ¿no? Y así nos encontramos con este fenómeno del imperialismo de lo económico, cómo trata de colonizar otros ámbitos, ¿no? Y así nace la economía, análisis económico de la política, public choice, análisis económico de la familia, etcétera, ¿no? Conste que yo creo que algunos de estos desarrollos son interesantes en sí mismos, pero claro, con unas limitaciones. Yo creo que este es el mundo perfecto para la instalación de la economía pura. Este es el momento de oro de la economía pura y sus implicaciones de arrogancia. Tú has mencionado esta expresión. Bueno, Antón Costas y yo hace ya más de 10 años que publicamos un libro que todo este tinglado, ¿sí?, todo este edificio de fundamentos más bien poco sólidos, lo denominamos a esto la torre de la arrogancia, ¿no? Bueno, como digo, aunque hay que reconocer también, hay que decir que en los márgenes de la corriente principal, ¿sí?, ya hace tiempo que se vienen desarrollando algunos intentos importantes de incorporar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito más próximo a donde yo me muevo, que es, en fin, economía institucional, pues ya hace mucho tiempo que tuvo lugar, a través de aportaciones como la de North y otros, el nacimiento de la nueva economía institucional, un poco que se mueve en los márgenes, entre dentro y fuera, ¿no? Está la behavioral economics, hay otros desarrollos interesantes que son esfuerzos que hay que reconocer, ¿no? Pero de todas maneras, estos son más bien en los márgenes, en el centro no había nada de esto, ¿no? Bueno, como digo, a partir del 2008 empiezan a pasar cosas, ¿no? Porque en realidad todo aquel mundo se desmorona y vemos que efectivamente el mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos, ¿no? Y además aparecen elementos, digamos, expansivos. La complejidad es expansiva, cada vez aparece el poliedro, toma más caras, ¿no? Yo creo que hay yo me centraría en dos momentos, ¿no?, para ver esto. Primero, lo que ocurre a partir de 2008 hasta 2020, pongamos, ¿no? Y luego lo que ocurre en el momento actual, en este momento, que yo creo que sí están pasando ya muchas más cosas, que yo creo que es un momento de reinvención al que haré referencia dentro de un momento. Entre el 2008 y el 2020, ¿no?, donde ocurren, como digo, bastantes cosas en la economía, bueno, yo creo que aparece una literatura muy importante que va llamando la atención sobre la necesidad de incorporar el elemento político de una manera decisiva al análisis económico, ¿no? Sobre todo, hay toda una, sabéis, ¿no?, hay una corriente de literatura muy extensa me voy a centrar en este punto, sobre las consecuencias económicas, sociales, políticas y, de nuevo, económicas de la famosa austeridad de los años 2010-2013, ¿no? Lo resumo en esta aportación reciente, que está siendo muy citada, ¿no? Esta aportación, el CIPIER de diciembre de 2022, ¿no?, donde efectivamente va apareciendo el entramado de consecuencias de decisiones supuestamente técnicas, ¿no?, o aparentemente solo técnicas, que tienen consecuencias sociales, políticas, y esto acaba volviendo de algún modo sobre la propia economía, muy diversas y muy complejas a su vez, ¿no? Aparece el problema de cómo todas estas decisiones técnicas, que pueden tener un sentido en el estricto corto plazo, pues mediante el problema de la histéresis, ¿no?, de cómo va dejando un legado hacia el largo plazo, ¿no? Este artículo de Fattas y Lawrence Summers creo que es muy importante en esa dirección. Bueno, todo esto va llamando la atención sobre
La cuestión de que no solamente es que determinadas decisiones que pueden tener una justificación en términos de análisis técnicos concreto, para un momento concreto, pueden tener consecuencias sociales y políticas no queridas, sino que todo esto puede volver claramente sobre la economía. Yo creo que aquí la referencia fundamental es el artículo de Asimov y Robinson, que es en lo que se centra básicamente lo que pretende ser mi aportación de este rato, ¿no? El artículo de Economics versus Politics de 2013, de estos dos autores que no hace falta presentar, ¿no? En la que concluyen aquellas reformas económicas introducidas sin comprender sus consecuencias políticas, más que promover la eficiencia económica, pueden significar su reducción. Yo creo que es suficientemente claro y no me voy a detener en ello, ¿no? Pero yo creo que realmente lo importante que yo quisiera trasladaros aquí es que lo que se anuncia, ¿no? Lo que ya está ahora con nosotros, pero lo que se está proyectando con mucha fuerza de cara a los próximos años, acaso las próximas décadas, ¿no? Probablemente las próximas décadas. Y es que, bueno, yo creo que estamos ante un proceso se suele decir, de destrucción creativa. Yo ayer, en otro momento aquí, hablé de destrucción creativa a gran escala. Bueno, podemos llamarle esto una situación, un contexto de reinvención muy profunda, ¿no? de la economía, ¿no? Esto está tomado de hace nada de tiempo. Dice el CEO de una importante empresa multinacional, Accenture, dice: afrontamos la mayor reinvención económica desde 1945, ¿no? Y, por tanto, hablamos de, estos son ya palabras mayores, ¿no? Una reinvención económica que supone la reinvención, entonces, de muchas cosas concretas, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que, querámoslo o no, porque esto, a partir de este momento, ¿no? No habrá ninguna, salvo el momento final, ¿verdad?, que sea un poco panfletario por mi parte, no habrá, digamos, ninguna expresión de voluntad por mi parte, sino más bien de lo que me parece observar, ¿no? Una presentación de lo que me parece observar que está pasando en la realidad y que creo, me parece observar, que va a pasar inexorablemente, lo queramos o no, ¿no? O sea, yo creo que a partir de este momento, para entender lo que viene, sí, este proceso de reinvención, resulta inexcusable que adoptemos un enfoque de economía política, porque con un análisis como el que manejamos durante esos 40 años en los que yo he estado en la profesión, creo que no vamos a entender ni la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablo de proceso de reinvención, yo creo que hay algunas cosas importantes que están ocurriendo ya, ¿verdad?, y que se proyectan con fuerza hacia el futuro. Destaco estos 5 puntos que todos y cada uno de ellos acaban haciendo, bueno, tienen muchas implicaciones de tipo diferente, pero que todas ellas acaban conduciendo al punto que ahora nos llama, ¿no? La necesidad de una visión, de un enfoque de economía política. El primero es el más Estado, ¿no? Cuestión que yo también destacaba en la cuestión de ayer. Yo creo que ya es evidente, yo creo que nadie lo niega. No es que sea bueno ni malo, es que viene más Estado, punto, ¿verdad? Por varias razones, lo vemos ahí, está ya, y esto se va a ir consolidando, yo creo que con fuerza, ¿no? Lo segundo es que la idea de eficiencia, en la cual, efectivamente, sí, el análisis económico, si en algo es fuerte desde siempre, el análisis neoclásico, es en manejar la idea de eficiencia, ¿no? Ahí se mueve con total comodidad, pero es que la eficiencia ya no lo es todo, ni mucho menos, sino que creo que está conformándose una situación en la cual la eficiencia, evidentemente, sigue siendo importante, pero hay otras consideraciones, como la autonomía estratégica, por ejemplo, como la resiliencia, que son de la máxima importancia, ¿no? La preocupación creciente por la distribución de la renta, de la riqueza y del poder, ¿verdad?, la que estaba fuera de la conversación pública hace 10 o 15 años, ¿no?
sobre todo el punto fundamental, ¿no?, que es el de las diferentes transformaciones, cada una de ellas se están lanzando de forma independiente, pero todas son parte de lo mismo, en realidad, ¿no?, están entrelazadas, tienen gran complejidad y tienen múltiples implicaciones, ¿no? Y el último, y fundamental, que es al punto al que voy, ¿no?, que todo esto tiene enormes implicaciones sociales, ¿no? Hay un contexto de fondo que está ahí, que se ha instalado y que no parece que vaya a desaparecer a corto plazo, ni mucho menos, que es un contexto de un malestar, hasta casi rabia, ¿no?, por parte de muchos sectores sociales, y todas estas transformaciones que se están lanzando van a tener, sin ninguna duda, lo estamos empezando a advertir ya, van a tener unos impactos muy importantes, van a producir grandes ganancias, sin duda, pero también grandes pérdidas. Van a producir sectores muy amplios de la sociedad que van a ser ganadores y sectores muy amplios que van a ser perdedores. Este claramente es el ámbito propio de la economía política, ¿no? Esto tiene, claro, en muchos aspectos esto reclama un análisis de economía política y un análisis, fíjense, me detengo en uno nada más, ¿no?, que es el que tiene que ver con algo que también ha mencionado Juan Ramón, ¿no? Si vamos a un mundo de más Estado, entonces la cuestión de los requerimientos institucionales pasa a un primerísimo plano, en muchos aspectos distintos, ¿no? O sea, las instituciones tienen que ser eficaces, tienen que ser eficientes para atender, ¿no?, a una dinámica de expansión de la intervención pública que yo creo que es completamente segura, porque si no, probablemente lo que haya es un retroceso económico muy importante. En varios aspectos, pero hay uno que verán inmediatamente, que es el asunto de un problema institucional de primer orden, ¿no?, cual probablemente se ha destacado poco, pero que ahora se pone en primer plano. Yo creo que ya son muchos actores económicos los que lo están poniendo en el primer plano, que es la cuestión de las capacidades del Estado, ¿no? O sea, todo esto vamos a ser capaces, los Estados van a tener más labores más activas, ¿no?, para lanzar la transición digital, la transición, la descarbonización, la doble transición, en esta dinámica de retroceso de la globalización. Van a tener este papel, pero lo van a saber hacer, ¿sí? Lo vamos a saber hacer, ¿no? O sea, esto no lo hace cualquiera, no lo hace bien cualquiera, ¿no? Van a saber coordinar estas transformaciones. No, por ejemplo, les llamo la atención sobre algo referido a la sociedad española, ¿verdad? Un grupo importante de expertos concluyen un manifiesto que sacaron sobre esta cuestión el año pasado, diciendo que las administraciones españolas saben, digamos, brujulearse bastante bien para manejar trabajos ordinarios, para lo ordinario, pero en cambio en situaciones extraordinarias no saben para nada, ¿verdad?, cómo manejarse. Es que todo lo que viene es extraordinario. Esto es lo que trato de destacar. Es que todo lo que viene está fuera de la norma de lo que si estamos en un tiempo a lo mejor hay quien no acepta que estamos en un tiempo de reinvención. Para mí es el supuesto de partida de todo el razonamiento. Si estamos en un tiempo de reinvención, entonces va a haber que reinventarse también eso, pero es un factor institucional. Y como este factor institucional, les puedo mencionar 4 o 5 que pasan al primer plano sin ninguna duda en ese momento. Entonces, si no sabemos nada de economía institucional, ¿cómo nos manejamos aquí? ¿Sí? Si nos manejamos en términos estrictos de análisis neoclásico y punto, ¿verdad?, si no tratamos de dar el paso de que las instituciones importan por lo menos algo, pues entonces iremos ciegos, ¿no? Bueno, la cuestión de la autonomía estratégica aquí no me voy a centrar para ganar tiempo. Sí me voy a centrar en la cuestión de las diferentes transformaciones que están lanzando, porque esto tiene unas implicaciones de mucho, por ejemplo, de mucho calado, de mucha importancia. Hasta hace no mucho tiempo tuvimos una visión, todos, bastante ingenua de lo que significa la transformación digital, ¿verdad? Una visión guay, ¿no? Esto del acceso a toda la información, ¿no?, de manera inmediata, etcétera, pues esto es súper guay, ¿no? Es como encontrar la aguja en el pajar en cualquier momento. No, esto es mucho más complejo y ahora ya lo sabemos, tenemos constancia de esto, ¿no? Es una transformación muy compleja que va a producir efectos de mucho tipo, bueno, desde luego efectos sobre el empleo, que vamos a ver exactamente cuáles son, y con ganadores y perdedores, indiscutiblemente, ¿no? Pero, a ver, la transformación digital está produciendo la mayor concentración de propiedad,
¿verdad?, conocida en muchas décadas, ¿no? En Estados Unidos el grado de monopolio que se está alcanzando no se conocía desde la ley Sherman de principios del siglo XX, ¿sí? O sea que estamos ante una dinámica de concentración de la propiedad, de la riqueza, del poder, en último término, extraordinariamente importante, ¿no? Todo esto va a provocar unos impactos sociales indiscutibles, ¿verdad? Lo mismo va a provocar la transición verde, aunque no es exactamente lo mismo, pero efectos complejos, ¿verdad?, en la sociedad. Yo creo que esto es necesario tener alguna herramienta que nos permita entenderlo, porque todo esto además interacciona claramente con esta cuestión de fondo que es indiscutible, ¿verdad?, este fondo de malestar que revelan, no es una cuestión que sencillamente podamos transmitir una percepción que tenemos, no, es que nos lo dicen todas las encuestas internacionales que se están haciendo, ¿no?, desde hace 4 o 5 años, dicen una cosa que hace 15 o 10 años era completamente inesperada. ¿Usted cree en el sistema? Le preguntan a los franceses, a los italianos, a los norteamericanos y a los británicos. ¿Usted cree en el sistema en el que está viviendo? La mayoría dice que no. ¿Vale? ¿Usted cree en el sistema económico en el que está viviendo? ¿Usted cree en la democracia? Se le pregunta. Y un porcentaje muy importante de la gente, en algunos países mayoritarios, dice que no. ¿Vale? Este es el fondo de malestar que claramente tiene que ver con esta dinámica de transformación económica y que depende de cómo se hagan estas transiciones, ¿verdad? Depende de cómo se hagan estas transformaciones que ahora solemos llamar ya se ha convertido casi en un tópico, transformaciones disruptivas. Depende de cómo se hagan, pero dependiendo de cómo se hagan, pueden tener unas implicaciones u otras que trastoquen totalmente las sociedades en las que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto, voy al punto final, todo esto creo que efectivamente va a provocar, está empezando a provocar ya, pero va a provocar un gigantesco movimiento, ¿verdad?, en términos de renta, de riqueza, de posicionamientos sociales, ¿no? Yo creo que al ser una gran dinámica de reinvención, yo creo que va a producir un juego de pérdidas y ganancias a gran escala, ¿sí?, que, por tanto, habrá muchos actores económicos que computen en la parte de los ganadores y otros en el ámbito de los perdedores, y este es el ámbito propio de la economía política, ¿sí? Este es el ámbito propio de la economía política, porque aquí la visión tecnocrática es seguro que se pierde, que va a estar, por decirlo de manera piadosa, un poquito despistada. La visión tecnocrática podía servir, efectivamente, para entender muchas realidades económicas del año 2005, del año 1998, pero no lo que se está cociendo, ¿no? Yo creo que urge la economía política, viene ya la parte entonces de panfleto, ¿no? Y si urge la economía política para todos aquellos que tengan la percepción de que estamos, ¿no?, estos que nos hemos dedicado toda la vida a la política económica, en una parte, digamos, en regresión, que nos vamos poquito a poco por el vertedero, ¿no?, porque lo que imperan son otras tendencias y lo que va a seguir y que entonces no queda nada más que la opción de resignarse, están equivocados, ¿no? Porque yo creo que efectivamente nosotros que somos profesores de política económica toda la vida, muchos de los que estamos aquí nos hemos dedicado a la política económica, creo que estamos en el sitio adecuado. Nada más, termino. Muchas gracias a los dos. Yo creo que hemos conseguido el objetivo de hacer 2 presentaciones complementarias y bueno, es que son tantos los puntos que se podrían debatir y que se podrían discutir con estas exposiciones de estas personas que saben tanto, estos 2 catedráticos de política económica con tanta experiencia en el estudio y en la aplicación de la política económica y la sala que está llena.
como tenía que ser. Pues es que supongo que tenemos montones de preguntas que hacer. Yo no voy a preguntar nada porque es tanto lo que se me ocurre, pero vamos, en la sala seguro que alguien quiere comentar algo o vamos muy justo de tiempo, pero que empezamos 13 minutos más tarde, entonces no sé, a lo mejor una pregunta, miro a Rocío, una preguntita o algo en la sala para... Ah, mira, tenemos 3. Quería hacer una pregunta. A ver. ¿Qué economía política? Porque hay distintas Claro. economías políticas de distinto cambio. Por ejemplo, tú volvías ayer al ciclo político, si hablamos con Aurelia, a lo mejor hablamos de economía política internacional. O sea, ¿qué diseñar? Por ejemplo, un tema, por criticar un poco, ¿no? Me parece que vuestro análisis es muy interesante, pero me ha parecido un poco keynesiano en el sentido de economía cerrada, ¿no? La parte de economía política internacional me parece muy relevante porque vamos a un mundo, como tú decías, donde en vez de multilateralismo vamos a tener unilateralismo, donde en vez de tener autonomía estratégica abierta, yo creo que la vamos a tener más bien cerrada. No solamente está cambiando más intervención del Estado, sino un mundo menos integrado, con más preocupación por las cadenas de valor, con friendshoring, con reshoring. Es decir, yo creo que es un mundo más fragmentado y eso nos da un contexto de política económica también más complicado, donde, por ejemplo, vamos a tener que eso que buenos son los beneficios de quitar el arancel, pues ahora vamos a tener que explicar que en país grande a lo mejor no tanto, ¿no? Es decir, que yo creo que también nos cambia un poco en la perspectiva internacional. Y con respecto a lo que no me puedo resistir a la descarbonización, que levantar también, totalmente de acuerdo contigo, pero hay herramientas ya que no están funcionando, los convenios de transición justa, programas, es decir, hay mecanismos, hay herramientas que podemos utilizar para que esa transición de ganadores y perdedores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque esa transición va a suponer también dar de nuevo las cartas estratégicas internacionales. Creo que vamos a un mundo políticamente mucho más complejo, en el que claro que va a ser más importante la economía política para analizar las políticas nacionales, pero en el que la economía política internacional va a tener un peso mucho más grande para también definir el contexto y las políticas de acción exterior. Sí, sí. ¿Cuál? Sí, no, yo tampoco voy a... no sé qué economía política. No, lo que quería decir es que un poco al final la economía política puede entender que las relaciones económicas ocurren en la sociedad y por tanto están sujetas a las mismas relaciones de poder que hay en la sociedad, y esa es la economía política. Míratela de un lado, míratela desde otro, claro. ¿no? Entonces, desde un punto de vista yo entiendo que un poco mi alegría y mi perplejidad ante la sesión de hoy y de ayer, ¿no? Es un poco la cuestión de en qué momento en política económica dejamos de pensar que la política económica era política. Eso es algo que me llama la atención. De hecho, nosotros en nuestras clases llevamos 30 años, 3 décadas, que son las que llevamos ya en la universidad, empezando los cursos de política económica diciendo que es político, ¿no? Entonces, eso es, pero no es una queja. Lo que pasa es que al escucharlo de hoy, etc., sí que hay dos cosas que me vienen a la cabeza. Claro, ahora todos os decís pues jubilarse, pues vaya pena, ¿no? Porque mis dos reflexiones no son para esta sala, que creo que los que estamos en esta sala casi todos estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Podemos empezar mejor o peor, pero estamos convencidos. Sino, entonces, desde las jornadas y terceras de política económica, a lo mejor tenemos que hacer mucha presión para dos cosas. Una, que se cambien los planes de estudio de economía, porque yo miro de mi facultad y no quiero hablar de otras, pero conozco el mío. Y es una catástrofe. Es una catástrofe. En términos de formación, de economía, y por tanto de economía política, nuestros alumnos, no en política económica, que todavía se salva, o mucho de pensamiento que es donde se salva, desde primero de carrera. Y la segunda cuestión, y no, de verdad que no es nada personal, pero ayer hubo el texto de los manuales, pues a lo mejor también tenemos que repensar cómo hacemos los manuales de política económica para introducir todo esto, que creo que son las lecturas que yo sacaría de estas jornadas y de estas sesiones. Y ya terminamos. No, me gustan las intervenciones. Lo que pasa es que la idea esta de ir recuperando una idea de economía política, me uno a lo que han dicho los anteriores participantes. No es que economía política, porque no hay una... Está la que se planteaba parte del siglo XIX, que planteaba Juan Ramón,
está después la de la elección pública, lo de la austeridad expansiva, la de los institucionalistas, que cada uno va a su aire. Entonces, y de ahí me deriva pues parte de las recomendaciones que aparecían en las transparencias que se han planteado, que podían ir por aquí por allá, pero que entonces no precisa nada claro. Hay una cosa que a lo mejor sí que podría resultar interesante analizar, o que podría iluminar aspectos. Se ha dejado de lado, en la intervención de Juan Ramón, que tiene un componente más histórico, lo ha dejado de lado también, y se suele dejar de lado, y lo que llama la atención luego en las recomendaciones que haga, y es la no recuperación o la no alusión a la escuela histórica alemana en el siglo XIX, que fue la ortodoxia de la economía, porque se plantea la cuestión de Marshall o de Stuart Mill o de Jevons, pero eran los tres que habían allí, tampoco. Entonces, lo que era ortodoxia era la escuela histórica alemana, y entonces se ha olvidado, este tipo de cosas se han olvidado, y lo que me llama la atención es recomendar, hay que recuperar las instituciones. Eso era lo que decía Rosser en el programa que lanzó en 1843, no tiene más problemas. Luego tuvo límites, etcétera. La recuperación de la ética y la economía, eso es lo de Schmoller, de finales del siglo, de la nueva escuela histórica alemana. Con lo cual, una de las cosas importantes es, a lo mejor, a la luz de lo que ha apuntado Juan Ramón, que ha hecho un enfoque un poco más histórico, tratar de ir recuperando aquella parte de la economía que nos hemos olvidado y que tenía un fortísimo componente de economía política, pero que no se pudiera cuál de ella. Después, un poco sobre el optimismo que viene posteriormente, que a lo mejor se está reflexionando sobre este tipo de cosas. Yo no soy nada optimista con el asunto. Quien va a reflexionar sobre esto son las nuevas generaciones que pueden estar en la universidad. Y estos van a criterio de la beca. Los de criterio de la beca, esto no da sexenios y no da promociones. Así que de reflexiones ni uno. Da la posibilidad de que pueda reflexionar aquel que no esté tan mediatizado por este tipo de cuestiones. Entonces, a la gente más mayor, de los que está ahora, o yo por ejemplo también, pues un jovencito que yo estoy ahora en la higuera, puedo reflexionar, pues un poco distinta, que teníamos que animarnos en su caso a tratar de hacer escritos, etcétera, y no doblegarnos porque hayan pasado los años, pero apostar en este caso por ese día. Ahí sí que veo un poco de esperanza. Con las reflexiones más globales que puedan aparecer, yo no sé, viene a la luz de la intervención de José Carlos con la cuestión de la descarbonización, no sé qué. Esto está muy interesante. Estas son las discusiones que tienen lugar en la Unión Europea, que llevamos un camino hacia la irrelevancia económica de manera acelerada. Entonces, no sé si realmente este tipo de cuestiones van a ir hacia adelante o no van a ir hacia adelante, porque yo tengo mis dudas sobre el camino que ha adoptado la Unión Europea en términos económicos. Y la universidad separada de la cuestión económica, pues entonces no sé lo que se va a reflexionar. Tengo mis dudas de todo ese respecto. Muy bien, gracias, Tono. Pues nada, no tenemos más tiempo, ¿eh? No tenemos más tiempo. Oye, perdona. A ver, si hay réplica, pues hay perdona, claro. Un poco de... Aunque sea muy breve, pero sí. Venga, ¿tú quieres o yo quiero? No, a ver, todo lo que he dicho yo no tiene nada que ver ni con escritos, ni con mandar escritos, ni con la NECA, ¿eh? Tiene que ver con cosas que me parece que son observables, que ocurren en el mundo mundial, y ni siquiera estaba hablando de la Unión Europea. Yo creo que estas transformaciones son irreversibles, van a ocurrir, se harán de una manera o se harán de otra, ¿no? Pero yo creo que efectivamente esto va a ocurrir en todo caso, ¿no? Con respecto al enfoque de economía política, bueno, yo no he entrado para nada en eso, ni creo que efectivamente se vaya a consolidar un enfoque concreto. Yo creo que, ayer lo decía en una intervención anterior, ¿no? Yo creo que no vamos a, desde luego no hay ningún nuevo consenso, ¿verdad? Como antes de 2008 había un consenso sobre un sistema de ideas, ahora yo no creo que lo haya, ni creo que a corto plazo lo vaya a haber. Lo que hay son, decía ayer, conversaciones abiertas, ¿no? Distintas. Pero en esas conversaciones yo creo que esta idea de que la economía pura, que es de lo único que yo he estado hablando en todo este rato, ¿no?
en un enfoque concreto o de otro. De que la economía pura ahora no va a ninguna parte, yo creo que esto es imperativo. Sí. Y yo muy breve, porque quizá por la forma en que lo he presentado puede parecer, o pudo parecer, que me estaba fijando en el siglo XIX. Si recordáis, he citado a Paul Romer, a Skidelsky y a otros, a Lars Lis, etcétera. Son gente viva, no es historia. Hay voces y hay críticas a lo que se está haciendo, y ya están emergiendo más, por decirlo así. Entonces yo creo que hay que escuchar esas voces y esas críticas, porque la mayoría van en la idea de que no es recuperar, porque además la economía política, ha hecho alguien una pregunta de qué economía política. Efectivamente, si uno toma 200 años de economía política, pues ahí hay de todo, ¿no? Pero sí que hay un trasfondo, y eso me gustaría sí que subrayarlo, ¿no? En el trasfondo está, uno, la tendencia o la inclinación a ver lo que está pasando, cómo está pasando, qué problema está creando y cómo puedo teorizar y cómo puedo recomendar. Por tanto, una tendencia a la relevancia de hechos. Ahora, por contra, estamos en una valoración de la investigación, que está más por unos referees que te digan que el artículo está muy bien, con independencia de que el artículo, y que tiene un impacto muy alto, con independencia de que el artículo no tiene ningún impacto. Es decir, nadie le hace caso, excepto los propios economistas. Hemos montado, lo que decía, un juego intelectual, ¿no? No sé cómo, se encierran unos en una habitación y juegan. Bueno, esto a mí me preocupa. Y me preocupa porque creo que todos los que sois profesores tenemos que hacer un esfuerzo para llevarle a los alumnos a decir, oiga, lo que yo le estoy explicando, yo se lo decía siempre a mis alumnos, es para que usted entienda lo que está pasando ahí fuera, no para que usted se examine conmigo, porque eso tiene muy poca relevancia, entender lo que está pasando afuera. Y evidentemente, quizá yo no, por ejemplo, no he hecho referencia al cambio internacional. A mí me parece que es un tema de los relevantes de este momento. Sí, claro. Y además de los que hay que prestar atención. Y es que en política la economía no se prestó siempre atención a los temas de tipo exterior. Absolutamente. Desde Adam Smith hasta todos los demás, todos estaban con un ojo puesto a qué estaba pasando en el entorno del mundo, al transporte, al intercambio de mercancías, a los aranceles, etcétera, etcétera. O sea que cuidado, la vuelta hacia atrás no es volver hacia atrás para hacer lo que hacían ellos, sino para chupar lo bueno de algunas cosas que hacían. Y eran, primero, la política económica era el camino para la teoría económica, no al revés. Segundo, la relevancia era importante, los problemas que hay, ¿no? Y los que vienen, como tú muy bien has diseñado, y los que están ya aquí. Ese es el camino. Y después está una duda, es decir, el sistema docente nos está llevando a una contradicción sobre lo que yo estoy diciendo. Claro, la contradicción es que si uno se dedica a esto, a lo mejor no logra ningún JCR. ¿Por qué? Pues porque no se lo van a aceptar, no va a poder publicar en revistas tal. Como decía este amigo mío, piense usted en una forma ingeniosa de aproximarse con un modelo reformado, etcétera, y que tenga algún valor internacional aparente, y luego el tema que estudie, pues casi es lo de menos, ¿no? La relevancia está en el planteamiento, no en esto es tergiversar las cosas. La relevancia está en qué está usted explicando. Bueno. Muy bien. Muchas
Muchas gracias a los dos y a la sala. Yo creo que, Salvador, esto debería ser para ese seminario que vamos a organizar, ¿no? Continuar con esto, con este tema. Yo creo que sí. ¿No? Bueno, gracias.